Hola a todos, aquí les comparto la introducción de la nueva serie titulada Big Dragon basadas en el libro. Solo déjalo sobre la cama. Sí, señor Jay. El sonido del cuerpo de un hombre que es arrojado sobre una cama se sintió. Era una gran cama tamaño king en una lujosa suite en el piso superior de Pug Sunrise, el cual es un famoso pub de moda, donde los jóvenes noctámbulos constantemente visitan. Por supuesto, aquellos jóvenes que son capaces de utilizar algunas de las suites deben tener un alto nivel, ser propietario o bien ser cliente VIP exclusivo. ¿Quién es el Vic, el magnífico Shinga Wat Hana, que puede venir a usar esta habitación? Bueno, él es el hijo del dueño del bar. El mes pasado, Jay Vic acababa de cumplir 20 años de edad y recientemente su padre le encargó que se encargara de la administración del bar, que es uno de los principales negocios familiares, por lo que él tiene el derecho de entrar y salir de una de las lujosas suites cuando quiera. Cuidar un pub no es difícil, solo se debe de ir y revisar detalle a detalle cualquier día, al igual como lo hacía su padre, quien quiso encontrar un trabajo adecuado para su hijo, para que no tuviera que esforzarse demasiado y que tampoco Jay Vic se metiera en problemas y desórdenes por otros lugares. Afortunadamente, a Jay le gusta este trabajo y no mete en problemas a su padre. Bueno, él es un joven turista aquí. Se sienta y se acuesta en la sala de monitores afuera. Para no aburrirse, va a observar a las chicas que bailan. Mueven sus caderas a través del cristal. Si ve a alguna que le guste, solo bajará a conocerla. Si ella está de acuerdo con eso, la llevará a una suite y jugará para tranquilizar su corazón, teniendo sexo toda la noche. Por lo tanto, la suite de lujo precisamente no era una habitación para dormir, sino más bien una habitación donde juguetea con hermosas mujeres con exclusividad. Pero hoy, el propósito de usar una suite es diferente. Cuando un nuevo cliente llegó a usar el servicio en el pub, Vic recuerda su hermoso rostro, pero la otra persona esconde el glamour con un gran tatuaje de un dragón chino que posee en su brazo derecho y que ahora lo envuelve alrededor de una cliente, valorada para Vic. El hombre era nada más y nada menos Dragon Akira, el heredero de un famoso empresario bancario del país, un rival con el que ha tenido una enemistad innumerables veces desde hace un año. Cada vez que estos dos se encuentran, solo deben aguantarse las ganas de luchar. Muchas veces terminan en los golpes y con las mejillas magulladas, la boca partida y ensangrentadas. La razón por la que ambos tienen una relación de este tipo es debido a que compiten el uno con el otro, van por la misma aventura. Por lo tanto, dos tigres no pueden coexistir juntos. Desde hace 3 días, Dragon tuvo una cita con una mujer con la cual Vic estaba coqueteando. A pesar de que se hizo el ignorante, lo sabía todo. Claramente esto era una declaración de guerra. Vic no sabía cómo tomar represalias, pero Dragon apareció de repente en su pub. Vino solo, sin amigos ni guardaespaldas que a menudo lo siguen en manada, ya que un tonto vino hasta él. No habría forma de dejar pasar fácilmente esta oportunidad. Incluso si tuviera que recurrir a algún truco deshonesto, no le importaba. Ahora Dragon deberá estar avergonzado. Terminaste conmigo. El joven playboy Vic estaba tan emocionado que sentía su piel erizada por todo su cuerpo. Vic tiene un plan que se le acababa de ocurrir. No era más que una orden para que sus subordinados se daran a Dragon en el alcohol que estaba bebiendo, y luego lo llevaran a una suite hasta que estuviera inconsciente. Aunque es un poco decepcionante dejar en una suite a la persona que odia, era algo que debía hacer para lograr sus objetivos, ya que ningún lugar sería más adecuado que este. Aquí podría grabar a su rival desnudo con alguna mujer y luego lo subiría todos los videos a los sitios oscuros de pornografía que encontrara. Sí, sin duda, eso estaría bien. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó uno de los subordinados. Vic estaba a punto de responder que tenía que ayudarlo a grabar un video, pero después de pensarlo, sacudió la cabeza en negación, agitando su mano para conducir a sus subordinados hacia afuera. Dejaría que Dragon yaciera desnudo ahí en la gran cama y hiciera lo más obsceno y lascivo que pudiera hacer. De algún modo, encontraría algo para meterle en él, de Dragon. Entonces, si sus subordinados vieran que una persona como él tenía este tipo de ideas con un hombre, sería extraño seguir luciendo como el maestro playboy que era. Entonces él solo se encargaría de todos los detalles.